Seguimos en este sol de los sábados a las 8:30 de la mañana. Es el turno de don Felipe Vallejos. Muy buen día. Buenos días. Tranquilos los bots del PRM. No voy con ustedes hoy. Atención al PLD, eso sí. Muy bien, gracias. Problema. Señores, estamos a 16 días de saber qué va a pasar con el PLD. Y yo creo que es un momento importante para ese partido. Un poquito de historia primero. Toda esta situación, digamos, de esta etapa de la historia de un partido, del partido más exitoso en términos electorales, no hay duda alguna de eso, se gestó en esa tensión permanente entre el liderazgo de Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Creo que en agosto del 2019 se rompió la institucionalidad del partido. ¿Por qué? Porque en el 2015 se firmó un pacto, el famoso pacto de los 15 puntos, donde incluía el proyecto de reforma constitucional para habilitar al presidente Medina en las elecciones del 2016. Pero también en ese pacto acordaron que que 4 miembros del PLD pudieran presidir la Cámara de Diputados desde el 2016 al 2020. Se cumplió a cabalidad desde el 2016 hasta el 2019, cuando se rompe la institucionalidad y se impide que un diputado que pertenecía a la corriente de Leonel Fernández pudiera ascender a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese 16 de agosto del 2019 se rompió en muchos sentidos la institucionalidad del PLD, precedido de 7 meses muy tensos. Recordemos esos primeros 6 o 7 meses del 2019, cuando no sabíamos si el presidente Medina iba a intentar nueva vez reformar la Constitución para permanecer en el poder. El resto es historia, porque volvimos al 2020 o llegamos al 2020, año de pandemia, y el castigo fue severo en términos electorales. El PLD perdió en todos los niveles, perdió su mayoría en el Congreso y perdió el control del Ejecutivo. Muchos consideramos, incluyéndome, nunca llegué a presagiar que era el fin del PLD, pero muchos sí consideramos que era muy difícil que el partido se reconstruyera, que volviera de semejante descalabro, pero nos han probado que estábamos equivocados, porque en ese caso no hubo ni sillazos, ni entre en todo, ni nada. Recordemos el PRD del 2012, se entendieron a sillazos. El PLD se entendió a puertas cerradas y eso es muy meritorio. Intentó recomponerse el Partido Morado poco a poco, muy a pesar de los golpes severos que ha venido recibiendo con los casos de corrupción que han llegado a respirar en la nuca del presidente Medina, porque muchas de las personas que están implicadas en casos de corrupción, que no han sido condenadas, ojo, porque aquí pareciera como que desde que te investigan o te apresan ya estás condenado, no han sido condenadas, pertenecen al círculo del presidente Medina. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el PLD en este último año? Mucha gente dice que ¿por qué se apresuran? Que eso no es legal, no es legal ni vinculante. Pues veamos el contexto. El PRM tiene su candidato designado desde la noche del 5 de julio del 2020, por más que digan que no. Desde ese momento, con un presidente legalmente habilitado. Por supuesto que Luis Abinader va a aspirar a la presidencia en el 2024, que no le quepa ninguna duda a nadie. Hay gente que llega a decir que el presidente Abinader no lo va a intentar porque no le dan los números. En una ley no escrita del poder es que el poder no se cede. El presidente Abinader será candidato en el 2024, no les quepa duda alguna. Y en el caso de Fuerza del Pueblo, por supuesto que va a ser Leonel Fernández. No hay espacio para nadie más en el partido de la Fuerza del Pueblo, en este caso, porque Leonel Fernández será nueva vez candidato, con las críticas que uno le pueda tener con respecto a esos procesos internos. Entonces, el PLD, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a resistir hasta el 2023 sin un candidato o sin una figura unificada? Imposible, porque entonces correría en desventaja sobre la base de un escenario en desventaja. Entonces el PLD hace lo correcto. En ese sentido, y por eso este 16 de octubre es una jornada, aunque jurídicamente puede ser no vinculante, es de vital importancia para el Partido Morado, pues se juegan la unidad y una posibilidad real de pelear el poder en el 2024. Que hoy el PLD esté vigente y que tenga la posibilidad de pelear el poder en el 2024 dice mucho de la fortaleza interna y de la estructura partidaria que históricamente ha tenido ese partido, porque no es cualquier cosa volver de una derrota, de una división tan traumática, de una derrota tan traumática y de unos procesos de corrupción tan traumáticos. O sea, ha recibido 3 golpes contundentes en los últimos 3 años y el PLD está vivo. Hay 6 precandidatos, pero vamos a ser sinceros. 2 tienen realmente la posibilidad de conseguir la boleta presidencial del PLD. Esta es Margarita Cedeño y el señor Abel Martínez. Ambos vienen
de lo que llamamos o podemos denominar leonelismo, pero los dos tienen la particularidad de que se quedaron en su partido cuando el otrora líder PLDista hizo tienda aparte. Y solo uno de ellos verá el fruto final de ese sacrificio político e incluso personal cuando se cuentan los votos, porque ambos tuvieron que sacrificar incluso hasta la relación o la cordialidad que había con el leonelismo cuando decidieron quedarse en su partido. Ahora bien, ¿cuál es la sensación? Con respecto a los números, claro. Como dicen los norteamericanos, too close to call. Esto está para cualquiera. Salvo golpes de efecto de último minuto, pienso que ambos sectores se muestran muy confiados en que obtendrán la candidatura presidencial y razones tienen. Margarita Cedeño cuenta con un apoyo importante, no se dejen engañar por ese mito de que no tiene estructura. Y Abel Martínez, por supuesto, que es también muy fuerte en Santiago y tiene una estructura partidaria a nivel nacional bastante fuerte también. Una segunda sensación. De perder Margarita, no se vislumbra ningún peligro en términos de cómo pudiera reaccionar. Pienso que es muy cuesta arriba pensar que sería del PLD, que difícilmente la aceptarían en Fuerza del Pueblo y muy probablemente ella tampoco lo vea como una posibilidad. Ahora bien, me preocupa un poco la reacción de Abel Martínez en caso de que pierda. Estando tan seguro de sus opciones, de su potencial victoria, me pregunto, ¿cómo gestionaría Abel Martínez una eventual derrota? ¿Aceptará Abel Martínez así como así o amagará con irse? Porque si se va y el partido luce dividido otra vez, sería un golpe devastador para el Partido de la Liberación Dominicana. Sumado a que Abel Martínez a todas luces sí es bienvenido en la acera de Fuerza del Pueblo, o al menos más bienvenido que su principal contrincante. Llegó la hora de la verdad para el PLD este 16 de octubre y ya veremos si tiene futuro o se quedará una vez más con las ganas.